El poder está en riesgo. ¿Prevalecerá la fuerza del elefante? ¿O la sabiduría del león? No te pierdas ni un segundo, la sorpresa está al final del video. En la dura sabana africana, el aislamiento siempre vence al más fuerte. La vieja elefanta antaño, el pilar de la manada, ahora se mueve sola. La edad y la enfermedad la han dejado agotada. El león de melena negra observa en silencio. También es un solitario tras haber perdido su manada tras una lucha por el dominio. Se contiene absteniéndose de atacar. Esta inusual moderación surge de sus propios fracasos pasados. De repente, la manada de elefantes aparece en el horizonte. El macho líder lidera la búsqueda. Solo ve una amenaza. Sus instintos protectores explotan. El conflicto se ha desatado. El poder siempre surge de la vulnerabilidad. De repente, el elefante macho ve al león acechando cerca de la vieja elefanta. Una presa ideal. Concluye que el león solitario es un astuto depredador que acecha pacientemente. Implacable, el macho carga con una fuerza aterradora. Sus afilados colmillos se lanzan directamente contra el león solitario. Este esquiva por poco el golpe fatal rodando para evitar el aplastante pisotón. El león ataca con sus garras, contraatacando desesperado, gruñendo un desafío. Los ojos de la vieja elefanta se abren de par en par, con horror, su cuerpo temblando de impotencia. La manada permanece inmóvil, con las orejas erguidas, observando a su líder. Ante la muerte, la melena de Kael se eriza, sus ojos arden con fuego, intensamente enfocados en la frágil línea entre la vida y el olvido. La naturaleza es implacable. Un error puede costar una vida.
El león se retira a las sombras. Se lame las heridas sin apartar la mirada de su oponente. El dolor no debilita a nadie, crea una mayor responsabilidad. El elefante macho permanece al lado de la vieja elefanta, aunque sabe que el resultado ya está decidido. Es una impotencia similar a la del momento en que Kael vio desmoronarse su manada. Es esta pérdida la que crea una profunda similitud entre los dos seres fuertes. Entre el depredador y el protector surge de repente una empatía poco común. En la naturaleza, la compasión no es debilidad. Es el reconocimiento de que todos estamos unidos por el mismo destino. Este momento allana el camino para lo inesperado que está a punto de suceder. La sorpresa llegó. Una extraña manada de leones rodeó a la débil y vieja elefanta desde todas las direcciones. Estaban listos para acabar con la presa fácil. El león rugió y cargó como un rayo para proteger a la elefanta, que una vez fue su objetivo. El elefante macho se giró usando sus poderes para alejarse protegiendo al león solitario. La vieja elefanta observó la pelea animal tambaleándose por la conmoción y el agotamiento. La manada permaneció tensa, pero no se atrevió a avanzar. En ese momento, el león solitario y el elefante macho, antaño rivales, se convirtieron en aliados en la lucha por la vida y la supervivencia. Tras la breve victoria, todo quedó en silencio. El aire estaba denso. El elefante macho se enfrentó al león sin atacar. El león retrocedió cediendo ante el elefante macho. Era un reconocimiento de la fuerza del oponente. Se aliaron solo por supervivencia, no por buena voluntad. Pero la vieja elefanta seguía débil. Esa era la verdadera causa de todo. La tragedia era inminente e inevitable. En la naturaleza, el respeto entre los fuertes siempre es frágil. La desesperación convirtió el dolor en violencia final.
La vieja elefanta cayó. La edad había mermado la fuerza de su otrora imponente figura. El elefante macho retrocedió cegado por la rabia. Culpó a Kael. Implacable cargó. Los colmillos impactaron profundamente. El poder del elefante chocó con el orgullo del león. Ambos fueron empujados al borde de la muerte y la extinción. El elefante macho, el más fuerte, también estaba indefenso ante una pérdida irreparable. El elefante macho permaneció indefenso ante el destino. Realizó el antiguo ritual de duelo sacudiendo el polvo de sus parientes caídos y luego se fue en absoluta soledad. Kael sobrevivió con heridas permanentes. Observó en silencio cómo la figura se desvanecía en la sabana infinita. Ambos agacharon la cabeza ante el ciclo inmutable de la vida y el destino. No hubo un verdadero ganador, solo la dura aceptación de la naturaleza. Tras la pelea con los animales, Kael comprendió que el poder y el orgullo no pueden resistir al destino. La verdadera fuerza no reside en derrotar a otros, sino en aceptar la pérdida y seguir sobreviviendo en la dura soledad de la naturaleza. Los humanos somos iguales. Luchamos por el poder, la fama y para proteger a quienes amamos, pero al final, todos estamos indefensos ante la vejez, la enfermedad y la mortalidad. La mayor lección no se trata de ganar o perder, sino de aprender a soltar y aceptar el ciclo de la vida. Un desafío aún más brutal le espera al león. Suscríbete y mantente al tanto del próximo capítulo en la lucha animal por el poder y la dignidad. El Parque Nacional Kruger, con una extensión de más de 19,000 kilómetros cuadrados en el noreste de Sudáfrica, es uno de los santuarios de vida silvestre más emblemáticos del mundo. Ubicado a orillas de los ríos Limpopo y Crocodile, alberga diversos ecosistemas, desde bosques hasta humedales. Hogar de más de 1,500 especies de plantas. ...500 especies de aves... ...y los 5 grandes leones... ...elefantes, leopardos...
búfalos y rinocerontes. Es un santuario para la vida silvestre. Este vasto parque rebosa de vida. Donde depredadores como leones y cocodrilos y presas como cebras y búfalos interactúan constantemente en una lucha por la supervivencia. El dinámico entorno de Kruger fomenta un ciclo constante de desafío. Cooperación y adaptación en el paisaje, en constante evolución de la naturaleza. Los leones, los indiscutibles gobernantes de la sabana, demuestran su maestría en el trabajo en equipo. Sus tácticas de caza son una fina combinación de sigilo, paciencia y poder. Una manada de leones, compuesta tanto por machos como por leonas habilidosas, se mueve como una sombra por las llanuras doradas. Buscan a los miembros más vulnerables de la manada y, cuando atacan, lo hacen con una precisión letal. Su objetivo, una cebra solitaria, separada de la protección de la manada. El ataque coordinado de los leones no deja escapatoria. Un recordatorio de la vital elegancia de la naturaleza. Pero incluso para estos majestuosos cazadores, la victoria nunca está garantizada. Las cebras, presas del pánico, son rápidas y escurridizas. Mientras tanto, los perros salvajes de Kruger adoptan un enfoque diferente para la caza. Más pequeños, pero mucho más implacables que los leones. Estos depredadores dependen del trabajo en equipo y la resistencia para agotar a sus presas. Su estrategia es la persistencia. Persiguen a un impala, una gacela o un ñu a lo largo de grandes distancias, sin ceder jamás. Su tasa de éxito es una de las más altas entre los depredadores africanos. Lo que demuestra el poder de la cooperación en la naturaleza. A diferencia de los leones, que atacan con una fuerza abrumadora, los perros salvajes utilizan la resistencia a su favor. En los densos lechos de los ríos de Kruger, los cocodrilos del Nilo acechan, ocultos bajo la superficie del agua. Su presencia es apenas perceptible.
Sus ojos y fosas nasales son las únicas partes de su cuerpo visibles por encima del nivel del agua. Cuando una presa se acerca a la orilla del río, el cocodrilo ataca con una velocidad casi imperceptible. Un antílope solitario, ajeno al peligro mortal que acecha, podría convertirse en la próxima víctima, la mandíbula del cocodrilo. Capaz de ejercer más de 2.167 kilos de presión por centímetro cuadrado. Aprieta a su presa con una fuerza aterradora. Sin embargo, incluso estos antiguos depredadores enfrentan desafíos. Con el descenso del nivel del agua, sus territorios de caza se reducen. Se ven obligados a luchar contra la corriente de la naturaleza, al igual que los animales que persiguen. En este documental sobre animales salvajes, el Parque Nacional Kruger revela la esencia cruda e indómita de la supervivencia. Los animales salvajes luchan por el dominio. Sus vidas son una lucha constante entre la vida y la muerte. A medida que las estaciones cambian y el paisaje evoluciona, solo los más adaptables sobreviven. ¿Se impondrán los leones? ¿O la inquebrantable resistencia de los perros salvajes resultará superior? En el Parque Nacional Kruger, el ciclo de la vida y la fatalidad se desarrolla en el contexto de la inhóspita sabana africana, donde los animales salvajes luchan por sobrevivir. Durante la estación seca, la supervivencia es una batalla constante. Donde cada decisión, ya sea el ataque de un depredador o la retirada de una presa, puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Los herbívoros, como las cebras, los búfalos y las jirafas, se desplazan por las áridas llanuras en busca de alimento y agua. Pero su viaje está plagado de peligros. Su supervivencia depende no solo de su fuerza y agilidad, sino también de su capacidad de adaptación y cooperación. Entre estos animales salvajes, la lucha de las cebras por el dominio es un poderoso testimonio de resiliencia y determinación. En su manada unida, el liderazgo lo es todo. Los jóvenes sementales, ávidos de poder, enfrentan el enorme desafío de derrocar al líder establecido. La lucha por el liderazgo es feroz e intensa. Dos cebras machos se enzarzan en un brutal enfrentamiento. Encabritados sobre sus patas traseras,
golpeando con precisión y fuerza sus poderosos cascos en una violenta batalla por el control. El ambiente está cargado de tensión mientras la manada observa en silencio, insegura del resultado. El semental mayor, quien durante mucho tiempo ha sido el protector y líder, está decidido a mantener su posición. Pero el joven contrincante lucha con una determinación implacable, asestando patadas precisas que debilitan al macho mayor con cada golpe. El futuro de la manada depende del resultado de esta contienda. Donde la fuerza, la habilidad y la voluntad determinan quién los guiará a través de las pruebas que se avecinan. A medida que se desarrolla la feroz lucha, un emocionante momento de suspense envuelve a todos. Donde el vencedor reclamará no solo el honor del liderazgo, sino también la abrumadora tarea de proteger a la manada de los depredadores que acechan más allá de las praderas. Con un nuevo líder, el delicado equilibrio de la supervivencia cambia, y el poder de la unidad se convierte en la clave para superar las pruebas que se avecinan. ¿Quién se alzará para guiar a las cebras a través de los peligros que les aguardan? Cuéntanos tu opinión en los comentarios. Mientras tanto, los elefantes, dueños de la tierra, continúan su papel en el ecosistema, usando sus colmillos y trompas para excavar en busca de valiosas fuentes de agua ocultas en las profundidades de la tierra. En este delicado equilibrio, cada vida desempeña un papel crucial para asegurar la supervivencia del ecosistema. En este documental sobre animales salvajes, el Parque Nacional Kruger presenta la historia de la supervivencia, en constante evolución. Con cada cambio, surgen nuevos desafíos, y la lucha por el liderazgo y la supervivencia nunca se detiene. ¿Cómo sobreviven los animales salvajes cuando incluso el más mínimo paso en falso puede costarles la vida? En la vasta naturaleza del Parque Nacional Kruger, la lucha por la supervivencia es una saga interminable. Aquí, en el corazón de África, los animales salvajes se enfrentan a luchas entre la vida y la muerte que moldean la esencia misma del ecosistema. Las cebras que migran por el parque en busca de agua y pastos frescos están constantemente alerta, conscientes de que los depredadores siempre están al acecho, esperando la oportunidad de atacar.
Al acercarse al río Kruger, las cebras se enfrentan a un cruce peligroso. El torrente de agua oculta el peligro que acecha. Los cocodrilos, perfectamente camuflados, esperan el momento perfecto para preparar una emboscada crucial. Una desafortunada cebra se acerca demasiado y, en una fracción de segundo, el cocodrilo se abalanza sobre ella, cerrando con sus poderosas mandíbulas la pata de la cebra. La batalla por la supervivencia es brutal e implacable. Y cada cruce se convierte en una apuesta arriesgada. Sin embargo, las cebras no son las únicas atrapadas en este despiadado juego de la vida. Más lejos de las orillas, leones y hienas se rodean. Esperando el momento oportuno para reclamar el dominio sobre un cadáver. Los leones, con sus tácticas de caza coordinadas, centran sus esfuerzos en los débiles y jóvenes. Mientras que las hienas, incluso las oportunistas, acechan cualquier resto que quede. En medio de esto, estalla un tenso enfrentamiento entre leones y hienas. Cuya ferocidad resuena por toda la sabana. Cada depredador lucha no solo por comida, sino por la supervivencia misma. La feroz rivalidad entre ambas especies se manifiesta en una exhibición de fuerza, velocidad y resistencia. Acompáñenos a adentrarnos en el mundo del Parque Nacional Kruger, donde la supervivencia es una batalla diaria. Suscríbete ahora a nuestro canal y mantente al día con más documentales sobre animales salvajes, donde exploramos la incansable lucha por la supervivencia en uno de los parques más extraordinarios de África. Durante años, estos cachorros de elefante, huérfanos y perdidos, han vivido bajo el cuidado protector de los humanos. Pero ahora comienza su viaje a la naturaleza, un viaje que muchos animales salvajes enfrentan al ser reintroducidos a su hábitat natural. En este documental sobre animales salvajes, seguimos su extraordinaria transformación de huérfanos dependientes a seres independientes. Capaces de prosperar en la implacable naturaleza. La naturaleza no es un lugar de consuelo, pero es donde estos elefantes realmente pertenecen. Estos elefantes, huérfanos debido a la caza furtiva,
están siendo reintroducidos en el Parque Nacional de Tsavo, en el sureste de Kenia. Una de las reservas naturales más grandes del mundo. Tsavo abarca 8.100 millas cuadradas de praderas semiáridas, sabanas y bosques de acacias. Antaño albergó a más de 40.000 elefantes, pero hoy en día la población se ha reducido a tan solo 10.000 debido a décadas de caza furtiva. La recuperación de la población de elefantes depende ahora de esfuerzos como estos. La reintroducción de los elefantes huérfanos a su legítimo hogar. Cada día es un nuevo desafío para estos elefantes, que se adentran en un mundo que aún no comprenden del todo. Deben aprender habilidades esenciales de supervivencia, desde buscar alimento hasta desplazarse por el terreno accidentado, sus trompas, antes utilizadas únicamente para alimentarse e interactuar con los humanos. Ahora se extienden para explorar la hierba, los arbustos y los árboles. Por primera vez, beben de fuentes naturales de agua y prueban diferentes plantas para ver qué pueden comer. En este vasto parque, los elefantes consumen hasta 400 kilos de vegetación al día, desde hierba hasta corteza. Si bien poseen instintos naturales, a estos elefantes les toma tiempo adaptarse a la realidad de la naturaleza. Su viaje no se trata solo de supervivencia, sino también de resiliencia y del impulso instintivo de reconectarse con la naturaleza en este documental sobre animales salvajes. Cada paso que dan es una victoria, pero también un recordatorio de los desafíos que deben afrontar. La naturaleza salvaje puede ser increíblemente dura. Cada día presenta nuevos desafíos para estos cachorros de elefante al reintroducirse en su hábitat natural. Sin la protección constante de los humanos, sus habilidades de supervivencia se ponen a prueba. Desde evitar depredadores como leones, hasta encontrar comida y agua en un paisaje desconocido e implacable. Su viaje en este documental sobre animales salvajes revela la verdadera esencia de lo que se necesita para sobrevivir en la naturaleza. La naturaleza salvaje puede ser increíblemente dura. Cada día presenta nuevos desafíos para estos cachorros de elefante al reintroducirse en su hábitat natural.
sin la protección constante de los humanos. Sus habilidades de supervivencia se ponen a prueba. Desde evitar depredadores como leones, hasta encontrar comida y agua en un paisaje desconocido e implacable. Su viaje en este documental sobre animales salvajes revela la verdadera esencia de lo que se necesita para sobrevivir en la naturaleza. Para estos elefantes huérfanos, el mundo que una vez conocieron ha sido reemplazado por una realidad mucho más dura. Criados bajo cuidado humano, aprendieron habilidades básicas de supervivencia. Como buscar alimento, interactuar con otros elefantes y beber de un biberón. Pero ahora ha llegado el momento de que pongan en práctica esas habilidades en la naturaleza. Donde los peligros son inmediatos y reales. La primera prueba de su supervivencia llega de inmediato. Mientras los elefantes caminan por la densa sabana, extienden sus trompas para explorar el entorno. Se detienen en un abrevadero, pero a lo lejos, una manada de leones los observa de cerca. Los cachorros, al presentir el peligro, se quedan paralizados. Saben que estos depredadores son una amenaza, pero no saben cómo reaccionar. Este momento pondrá a prueba sus instintos y las lecciones aprendidas. En el mundo de los animales salvajes, sobrevivir significa evitar el peligro y aprender a convivir con los desafíos que presenta la naturaleza. Mientras los leones siguen observando, los cachorros de elefante dudan antes de alejarse lentamente. Aprendiendo a mantener una distancia segura. Sus instintos los guían mientras evalúan la amenaza y continúan su viaje. Esta es su primera prueba real en la naturaleza: aprender a evitar depredadores y confiar en su propio juicio. Pero la supervivencia no se trata solo de evitar el peligro. Los elefantes también deben aprender a navegar por el accidentado terreno de Tsavo, que presenta sus propios desafíos. Desde colinas rocosas hasta la espesa maleza, los elefantes están aprendiendo a atravesar este vasto y salvaje paisaje. Buscar alimento también se convierte en una lección crucial. En este documental sobre animales salvajes, presenciamos cómo estos elefantes aprenden a usar sus trompas, no solo para beber, sino también para recolectar alimento de los árboles y el suelo. Analizan hierbas, hojas y corteza de árboles para determinar qué es comestible y qué no.
es muy diferente de la alimentación proporcionada por los humanos que conocían. Y la naturaleza no es tan indulgente. Pero no se trata solo de sobrevivir, se trata de prosperar. Los elefantes están aprendiendo los ritmos de la vida salvaje. Empiezan a reconocer los sonidos de sus compañeros animales salvajes y a comprender los movimientos de los depredadores. Poco a poco, se están volviendo más independientes. Y sus instintos de supervivencia se fortalecen cada día. ¿Crees que estos elefantes huérfanos se adaptarán con éxito a su nueva vida en la naturaleza? Comparte tu opinión en los comentarios. Con cada desafío que superan, estos elefantes se vuelven más fuertes. Más sabios y más independientes. Su viaje apenas comienza. Pero cada paso los acerca a recuperar su lugar en la naturaleza, donde verdaderamente pertenecen. El día tan esperado por fin ha llegado. Tras décadas de ausencia, los elefantes salvajes regresan a la zona norte del Parque Nacional de Tsavo. Una de las reservas de vida silvestre más grandes e icónicas del mundo. Abarcando escarpadas praderas semiáridas, bosques de acacias y extensas sabanas. Tsavo es una tierra moldeada y puesta a prueba por la naturaleza. Por primera vez en más de 30 años, elefantes huérfanos. Separados de su hábitat natural debido a la caza furtiva y la intervención humana. Se encuentran con sus congéneres. Este momento marca un hito significativo en la extraordinaria labor de reintroducir animales salvajes a sus hábitats nativos. Y es un capítulo crucial en este documental sobre animales salvajes. A medida que estos elefantes huérfanos se acercan a la manada salvaje, su conexión va más allá de la mera interacción que están aprendiendo. Los elefantes salvajes, experimentados supervivientes de este entorno hostil, guían a sus cachorros a través de las complejidades de la vida en la naturaleza. Tras sortear los peligros de los depredadores, la búsqueda de alimento y el vasto e implacable terreno del Tsavo, los elefantes salvajes les muestran a sus parientes más jóvenes las claves de la supervivencia. Para los huérfanos, que han pasado años bajo el cuidado humano, este encuentro es más que simbólico.
es una parte esencial de su educación. Ya que comienzan a comprender el mundo crudo e indómito en el que ahora deben desenvolverse. Las interacciones entre los elefantes huérfanos y la manada salvaje son invaluables. Se sabe que los elefantes salvajes recorren distancias increíbles, hasta 160 kilómetros al día, en busca de alimento y agua. Durante la estación seca, cuando escasean las fuentes naturales de agua, como el río Galana, los huérfanos aprenden a sobrevivir en estos tiempos difíciles. En este documental sobre animales salvajes, presenciamos de primera mano cómo los elefantes huérfanos están adquiriendo las habilidades esenciales de supervivencia. Que les garantizarán el éxito en la naturaleza encontrar agua. Identificar posibles amenazas y dominar el arte de la búsqueda de alimento. Estos huérfanos, que antes dependían del cuidado humano, ahora están aprendiendo a adaptarse a una dieta que los mantendrá sanos y fuertes. Cada interacción con sus parientes salvajes les enseña algo nuevo. Ya sea sobre alimentación o comportamiento en la naturaleza. Con cada momento que pasa, los elefantes huérfanos se fortalecen y se integran mejor con el mundo salvaje que los rodea. Ya no están aislados. Forman parte de un ecosistema más amplio y próspero. El regreso de los elefantes salvajes al norte del Tsavo no se trata solo de la supervivencia individual. Es un símbolo de esperanza para el futuro, tanto para estos cachorros de elefante como para el esfuerzo general por conservar la fauna salvaje en toda África. A medida que los huérfanos siguen aprendiendo de sus mayores, se acercan cada vez más al día en que podrán vagar por las vastas llanuras del Tsavo. Libres para volver a vivir como elefantes salvajes. En Tsavo, la lucha por la supervivencia continúa. Pero gracias a los incansables esfuerzos del David Sheldrick Wildlife Trust, y a la resiliencia de estos elefantes, el sueño de verlos deambular libremente de nuevo se está haciendo realidad. Mientras recorren las vastas llanuras, nos recuerdan que con dedicación, esperanza y acción, incluso los mayores desafíos se pueden superar. La naturaleza los llama y estos elefantes responden. Ver a estos elefantes prosperar en la naturaleza es un símbolo de esperanza.
Pero el viaje no termina aquí. ¿Qué papel crees que podemos desempeñar para asegurar el futuro de estas magníficas criaturas? Si te inspira esta historia y quieres apoyar la conservación de la vida silvestre, no olvides compartir este video. Tu apoyo nos ayuda a seguir contando historias como esta. Arrojando luz sobre el increíble viaje de los animales salvajes. Al otro lado de las llanuras, otro depredador se prepara para atacar. Pero esta vez, las probabilidades no están a su favor. Una leona se arrastra entre la hierba, con la mirada fija en un búfalo joven que se queda atrás de la manada. Ha elegido sabiamente. Los cachorros de búfalo son vulnerables, presas fáciles, o eso parece. En el momento en que se lanza, el cachorro emite un grito agudo y la manada responde. Los búfalos no corren, luchan. El suelo tiembla mientras una muralla de cuerpos enormes y astados carga contra la leona. Un macho dominante de casi 1.80 metros de altura y 900 kilos de peso lidera el contraataque. Los búfalos africanos han abatido más leones que cualquier otra presa en África, a diferencia de los antílopes. Que huyen. Los búfalos se defienden con agresividad. La leona duda. Demasiado tarde. Con una fuerza aterradora, el macho se abalanza sobre ella, haciéndola volar. Se estrella contra el suelo, aturdida y herida. Ha aprendido una lección brutal. Algunas presas se niegan a ser cazadas. La manada de búfalos se reagrupa y sigue adelante, con su cachorro a salvo una vez más. Todos los documentales sobre animales salvajes suelen presentar a los leones como los cazadores supremos de África. Pero ¿son realmente los más dominantes? Bajo el abrasador sol africano, una majestuosa manada de elefantes avanza con paso decidido. Proyectando sus enormes cuerpos alargados sobre las doradas llanuras. Se mueven juntos, una fuerza inquebrantable de la naturaleza. Los elefantes se encuentran entre los animales salvajes más inteligentes.
conocidos por sus profundos vínculos emocionales, su memoria y su resiliencia. En el centro de la manada, un frágil cachorro tropieza, con las patas aún temblorosas. En cuestión de segundos, su madre responde una trompa suave, pero firme lo pone de pie. Esto no es solo cariño, es una lección de supervivencia. En la naturaleza, la trompa de un elefante es su herramienta más valiosa, la usa para beber, alimentarse e incluso para protegerse de los depredadores. Símbolo de resiliencia. Este momento muestra profundos instintos de supervivencia que forjan la fuerza de la manada durante generaciones, un tema recurrente en un documental sobre animales salvajes. Pero ni siquiera los gigantes de la sabana son inmortales. Una matriarca, con el cuerpo cansado por la edad, aminora el paso. La manada siente que su hora se acerca. Uno a uno, se reúnen, extendiendo sus trompas en una solemne despedida. Los elefantes lloran a sus caídos, una característica poco común entre los animales salvajes. Al exhalar su último aliento, la manada continúa su camino, dejándola atrás, pero jamás olvidada. Tan solo en el último siglo, la población de elefantes de África se ha desplomado en más del 90% debido a la caza furtiva y la pérdida de hábitat. Si nada cambia, las futuras generaciones solo los verán en zoológicos y en documentales sobre animales salvajes. En otro lugar, ocultos entre la hierba alta, unos ojos dorados brillan a la luz de la mañana. Una leona, esbelta y poderosa, acecha. Su mirada está fija en un cachorro de impala que se ha alejado demasiado de su madre. Durante unos tensos instantes, la sabana guarda silencio. Entonces comienza la persecución. El impala emprende una carrera desesperada, estirando sus esbeltas patas para sobrevivir. Pero la leona está hecha para momentos como este. Un león puede acelerar a 80 km/h en segundos, más rápido que un corredor de la NFL. La distancia se acorta rápidamente, 3 metros, 1,5 metros, y entonces el impacto. Un borrón de garras y músculos, una última patada desesperada. Entonces, silencio. La naturaleza ha tomado su decisión.
Incluso los depredadores deben luchar para conservar lo que reclaman. Un gruñido sordo retumba en la distancia. Un león macho se acerca, su melena erizada. Su presencia un desafío. La leona gruñe, reticente a entregar su merecido alimento. A menudo llamamos a los leones los reyes de la selva. ¿Pero es eso realmente cierto? En realidad, las leonas se encargan de casi el 90% de la caza. Mientras que los machos defienden el territorio. Entonces, en la lucha por la supervivencia, ¿quién gobierna realmente los reyes o las reinas en este mundo salvaje? El poder es fugaz, la supervivencia es implacable. Y solo los más fuertes perduran. En el caos de la naturaleza, la supervivencia no se trata solo de fuerza, se trata de estrategia, velocidad y unidad. Pocos animales salvajes representan esto mejor que la cebra. En el corazón de la manada, un potro recién nacido se tambalea con patas temblorosas. Luchando por mantenerse en pie. A diferencia de muchos animales salvajes, las cebras se imprimen en sus madres al nacer, memorizando su singular patrón de rayas. Para no perderlas nunca en el caos de la migración. Un suave empujón de su madre impulsa al potro a avanzar una primera lección de supervivencia. Las cebras no están solas en este viaje. Migran junto a los ñus, una alianza inesperada pero eficaz. Estudios demuestran que los ñus tienen una capacidad superior para detectar olores, mientras que las cebras dependen de una visión aguda. Juntas, forman un sistema de alerta temprana contra los depredadores. Pero ninguna estrategia es infalible. A lo lejos, una leona se agazapa, con sus ojos dorados fijos en una joven cebra que se aleja de la manada. Espera, paciente y calculadora, sabiendo que un paso en falso significa la muerte. La cría de cebra se queda paralizada, presintiendo que algo anda mal. Pero antes de que pueda reaccionar, comienza la caza. La leona surge de la hierba, con los músculos tensos al acortar la distancia.
Pero las cebras están hechas para volar. Y lo que es más importante, sus rayas crean una ilusión visual, dificultando que los depredadores fijen la mira en un solo objetivo. A medida que la manada se pone en movimiento, una ola de blanco y negro recorre las llanuras. La leona, una vez segura de su objetivo, de repente ve fragmentada su visión. ¿Hacia dónde se fue el cachorro? Una fracción de segundo de vacilación. Eso es todo lo que la manada necesita. Tras escapar de la emboscada del león, las cebras continúan su viaje. Pero el mayor desafío aún les espera. En la naturaleza, la supervivencia nunca es una certeza. Cada paso adelante es una prueba de resistencia. El río Mara ruge ante ellas, y sus aguas esconden asesinos silenciosos, cocodrilos del Nilo. Que acechan en sus profundidades. La manada se detiene en la orilla del río, con la mirada fija en la superficie. Conocen los riesgos, pero no hay vuelta atrás. El semental líder salta hacia adelante, cortando la corriente con su cuerpo. Uno a uno, los demás los siguen, luchando contra la furia del agua. Entonces, desastre. Un potro pierde el equilibrio, arrastrado. Su madre se lanza tras él. Pero un cocodrilo explota desde abajo, con las fauces abiertas. Antes de que pueda atacar, impacta. El poderoso golpe de un semental de más de 1.365 kilos de fuerza. Hace que el reptil se tambalee. La madre agarra a su potro y lo pone a salvo. Empapada pero viva, la manada se reagrupa y avanza hacia el horizonte infinito. Hacia la supervivencia. En todos los documentales sobre animales salvajes, los depredadores se roban el protagonismo. Pero hoy, las cebras demuestran que en la batalla de la naturaleza, la resiliencia es la mejor arma. En las interminables llanuras de la sabana, una guepardo madre acecha silenciosamente entre la hierba dorada. Sus cachorros, aún jóvenes e inexpertos, se agazapan cerca, observando cada uno de sus movimientos.
En el mundo de los animales salvajes, cazar no es solo una habilidad, es la clave para la supervivencia. Sus ojos se clavan en una gacela de Thompson solitaria que pastaba frente a ella. Se acerca poco a poco, con los músculos tensos, cada paso calculado. Entonces, una explosión de movimiento. Se lanza hacia adelante, recorriendo 7 metros de una sola zancada, con su cuerpo diseñado para la aceleración pura. La gacela reacciona al instante, lanzándose a la izquierda, luego a la derecha, zigzagueando para evadir al depredador. La madre guepardo se adapta, pero se está quedando sin energía. Después de 30 segundos, su velocidad se convierte en su debilidad. Disminuye la velocidad, jadeando con dificultad, y la gacela escapa. Sus cachorros la observan atentamente. Esta es su primera lección: el fracaso es parte de la caza. A medida que el sol se esconde en el horizonte, elefantes, antílopes, búfalos y cebras avanzan, su viaje interminable. Una luz dorada cubre la sabana, iluminando a la siguiente generación que se adentra en la naturaleza. Una joven cebra, antes indecisa, ahora corre junto a su madre. Un cachorro de león, antes frágil, agudiza sus instintos. Un bebé elefante, inestable al nacer, sigue a su manada, aprendiendo el ritmo de la supervivencia. La naturaleza no es solo un campo de batalla, sino una sinfonía eterna de resiliencia. A medida que las manadas se desvanecen en el vasto paisaje, su legado continúa. La naturaleza nunca se detiene. La vida nunca se detiene. Si este viaje te conmovió, apoya la naturaleza, suscríbete a nuestro canal y participa en la preservación de la belleza indómita de la naturaleza.